Que la paz de Dios esté con ustedes, esperando que se encuentren bien. Bueno, vamos a hacer una oración ahorita, hermanos, y le dejamos el micrófono a nuestra hermana Eli para que inicie la clase de hoy. Recordándoles, hermanos, que déjenme abrir mi otra pantalla. Recordándoles que esta es la penúltima clase de este ciclo. En breve les vamos a estar mandando, hermanos, el ciclo de 8 del siguiente periodo. Este va a ser Apocalipsis, como lo platicamos. Se van a mandar los temas, ya los tenemos estructurados. Y pues bueno, finalmente va a ser por capítulos para que en cuanto vean, hermanos, usted el siguiente temario, pues bueno, ahí usted pueda anotarse como las ocasiones anteriores y pues bueno, conforme al Espíritu Santo, conforme Dios nos dé ese entendimiento, sabiduría, pues bueno, compartamos la palabra. Sabemos que Apocalipsis es un poco, más bien es con mucho simbolismo, digo, no es complicado porque pues es la palabra de Dios y si tenemos el Espíritu Santo tenemos la revelación. Entonces, lo que Dios nos dé, lo que Dios nos dé su palabra, pues bueno, eso transmitiremos a los hermanos que se conecten y pues bueno, finalmente sabemos que toda la palabra tiene un propósito, tiene una finalidad, y es una espada de doble filo, entonces sabemos que nunca va a regresar vacía, hermanos. Y pues bueno, la próxima sesión ya es la última, le tocará a nuestra hermana Edith. Y pues bueno, hoy vamos a tocar el tema con la hermana Eli de una profeta e Isaías, dos profetas, una es Hulda, finalmente, y el otro profeta es Isaías. Bueno, vamos a hacer una oración, hermanos, para iniciar esta clase. Señor Jesús, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre esta mañana, esta tarde, bendito Señor, esta noche, dependiendo, ven Señor, de quien la persona que la vea, bendito Padre, que tú estés con esa persona. Hoy te pedimos, Señor, por esta clase, para que tú, bendito Señor, nos guardes, nos protejas y que tú, ven Señor, dirijas a nuestra hermana que va a dar la clase. Te damos gracias, ven Señor, porque pusiste en su corazón, bendito Padre, esa oportunidad de darse a sí misma para que ella te busque, platique contigo y también ve, Señor, que a través de ella nos pueda transmitir lo que tú nos has preparado para este día. Hoy te alabamos, te glorificamos, te damos gracias por todos nuestros hermanos que están conectados, ven, Señor. Sabemos, Padre Santo, que hay situaciones, hay enfermedades, hay problemas, pero ven, Señor, confiamos en ti, porque eso es, bendito Padre, la paz que tú nos das, que confiemos en ti. Y hoy te pedimos por la señora, ven Señor, Josefina Juárez, que tú estés con ella, bendito Padre. Sabemos y tú tienes el control de todo y sabes, bendito Señor, que le han detectado, bendito Padre, ese cáncer en su estómago. Hoy te pedimos por su vida, bendito Señor. Te pedimos por su alma, por su cuerpo, por su espíritu, Padre Santo, que tú lo toques, bendito Señor, y que se haga tu voluntad, Padre Santo. Bendice a su familia, ven Señor, guárdale en el hueco de tu mano, ven tu Padre, a su familia y también a la señora Josefina, que ven Señor, que tu poderosa mano sea en el cuerpo de ella, porque sabemos, bendito Señor, que si tú haces un milagro será para glorificar tu nombre y también, ven Señor, si tienes un propósito diferente para la señora Josefina también, bendito Padre, la depositamos en el hueco de tu mano. Solamente tú sabes el camino de cada uno de nosotros, bendito Señor, y confiamos, bendito Padre, de la eternidad hasta la eternidad confiamos en ti, porque sabemos, bendito Señor, que no hay otro lugar precioso en donde podamos estar que delante de tu presencia. Porque, bendito Señor, has dado a tu Hijo unigénito para que todo aquel que crea, ven, Señor, en ti tenga la vida eterna. Y es por eso que hoy clamamos a ti por la señora Josefina. Bendito Padre, para que tú la tomes en el hueco de tu mano y que se haga tu voluntad, ven, Señor. Fortalece a todos sus nietos, bisnietos, sus hijos, sus sobrinos, ven, Señor, toda aquella persona que ha estado alrededor de ella. Dales esa fortaleza, bendito Padre. Algunos te conocen, bendito Señor, y no solamente de oídas. Algunos saben de tu poder, bendito Señor. A ellos reconfórtalos y que también les lleve esa palabra, esa paz, que tú les des en su corazón, en su mente, bendito Señor, que se la lleven a aquellas personas que probablemente van a estar, bendito Padre,
van a estar muy tristes y van a estar llorando, bendito Padre. Pero esa paz que tú das, bendito Señor, se transmite, bendito Señor, y se permea a cualquier persona, bendito Padre, porque tú no eres un solo Dios de una persona, eres el Dios de toda la humanidad, bendito Señor, porque tú nos hiciste a imagen y semejanza. Hoy te doy gracias, bendito Padre, por los hermanos que están conectados, que tú seas con ellos, bendito Padre, bendícelos, bendito Señor, y que cada uno de los que estamos conectados, bendito Señor, pongamos atención a tu palabra, porque sabemos que tienes un propósito para cada una de nuestras vidas. Te doy gracias en el nombre que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues que la paz de Dios esté con ustedes, esperando que se encuentren bien. Y pues bueno, le dejamos el lugar a nuestra hermana Eli y ahorita le pregunto a la hermana Adi para que, si es posible, que nos muestre, creo que hiciste una presentación, ¿verdad, hermana Eli? Bueno, ok, pues bueno, adelante y ahorita que nos diga la hermana Adriana si ya pudo compartir. Sí, muchas gracias, pastor. Sí, pues dando gracias a Dios, ¿no? Porque me da la oportunidad de estar aquí con ustedes compartiendo este tema. La verdad es que no me había dado el tiempo de tocar a fondo esta parte de Reyes y de los profetas, y es muy interesante de todo lo que habla. Pero a ver si la hermana Adi me puede hacer favor de empezar con la presentación para que pueda iniciar. Sí, mira, me está diciendo, si quieres puedes iniciar, Eli, y ahorita en cuanto ya quede, te aviso. Ok. Bueno, pues primeramente, como lo mencionaba el pastor, voy a empezar con la profeta Hulda. Entonces, para eso vamos a comenzar en Segunda de Reyes 22, para que podamos abrir nuestras Biblias. Y para tener un poco de contexto, voy a comenzar explicándoles un poco acerca del reinado en el que en ese tiempo estaba, y era el reinado de Josías. Él comenzó su reinado a los 8 años, menciona la Biblia aquí en el 22. Dice, cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía, de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Entonces, un dato interesante que podemos comenzar a ver es que el rey Josías comenzó en edad muy temprana, ¿no? Lo menciona que comenzó su reinado a los 8 años y duró 31 años, ¿no? En Jerusalén, y menciona algo muy interesante que dice que era recto ante los ojos de Jehová. Y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Es decir, que siguió el camino de Dios, ¿no? Porque muchas veces nosotros podemos tomar caminos equivocados, pero aquí recalca que él siguió el camino de Dios recto, ¿no? Y entonces después dice que a los 8 años de su reinado, que es para ese entonces, que tenía 16 años, comenzó a buscar de Dios, ¿no? Entonces, a los 12 años después de su reinado, comenzó a limpiar a Judá. ¿Por qué? Porque tenían dioses, ¿no? Como lo sabemos. Y a los 26 años mandó a restaurar el templo, que ahí Josías se encontró el libro de la ley, y ahí es conforme encontró y buscó a Hulda. Entonces, les doy un poquito de contexto, pero aquí en la Biblia lo dice, ¿no? Porque dice en el 22:3, a los 18 años del rey Josías, envió el rey Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcias y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido de pueblos los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová,
para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcias al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcias dio el libro a Safán y lo leyó. Viendo luego el escriba Safán el rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se ha hallado en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcias me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcias, a Hicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntar a Jehová por mí y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras del libro, de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron los sacerdotes Hilcias y Aicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Arás, guardas de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Entonces, si podemos ver aquí, casi no se ve mucho, o bueno, no sé si yo no lo veo bien, o ustedes sí lo llegan a ver, que dice quién reinaba. Reinaba el rey Josías, y aquí algo importante es quién comenzó la idolatría, ¿no? Para poder saber esto, nos podemos ir un poquito más atrás en Segunda de Reyes 21, del 1 al 16, que explicándoles un poco, habla acerca del reinado de Manasés, quien era abuelo de Josías. Y bueno, este reinó 55 años y fue uno de los peores reyes de Judá, porque él introdujo la cultura de los ídolos cananeos y babilónicos. Y él creó altares de Baal, adoración al sol, la luna y a las estrellas. Y él fue el que profanó el templo de Dios poniendo ídolos. Entonces, él practicó hechicería, adivinación, sacrificio, y también menciona que sacrificó a su propio hijo en fuego. Y llenó a Jerusalén de violencia y de sangre, nos menciona esta parte. Y también algo importante es que él al final se arrepintió y se puso a cuenta con Dios, se arrepintió de todo lo que había hecho, pero el daño ya estaba hecho. ¿Por qué? Porque el pueblo seguía en pecado, seguía idolatrando y seguía adorando a todos estos dioses, ¿no? Entonces comenzó con Manasés, y después siguió con Amón, quien era padre de Josías. Y eso nos los menciona en Segunda de Reyes 21, 19, del 21, del 19 al 26. Y él nos menciona que solamente reinó 2 años, y siguió obviamente el ejemplo de su padre Manasés, porque pues, siguió con todo esto de la idolatría, aumentó el pecado en Judá, y fue tan corrupto que sus propios siervos lo asesinaron, ¿no? Para dar un poco de contexto, que entendamos todo esto, se los trato como de sintetizar, pero ahí tienen las citas bíblicas para que puedan checarlo. Entonces, aquí algo interesante, algo que me llamó mucho la atención, es que Manasés comenzó una cadena generacional, ¿no? De idolatría, porque sí, y él impuso pues todas estas, ¿cómo se le puede decir? Sí, esta idolatría, porque sabemos que adoraban a dioses y a los altares de Baal, ¿no? Entonces, pero aquí algo interesante es que Josías, pues,
quien él podía haber seguido con esa cadena generacional, pues que hizo, se deshizo de ella, ¿no? Porque él acabó con todo, pues él decidió, ¿no? Porque ya Dios tenía un propósito para con él y él decidió romper con todo, con todas estas cadenas, porque menciona que en el 2, en el 22:2, que dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo camino de David su padre sin apartarse a la derecha ni a la izquierda, ¿no? Y aparte menciona, también nos menciona que comenzó a buscarlo, ¿no? Comenzó a tener una comunión con él. Entonces, él corrigió y siguió, bueno, más bien, siguió a Dios y por medio de Dios pudo corregir el pueblo, ¿no? Para que regresara a Dios. Entonces, ese es un poco el contexto para que podamos entender un poco cómo decir, cómo fue Hulda, ¿no? Bueno, ¿quién fue Hulda más bien? Entonces, ya en la siguiente, Adi, por favor, ¿de quién fue Hulda? Pues eso nos los menciona en Segunda de Reyes 22:14, ¿no? Porque dice, entonces fueron al sacerdote Elías y a Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Arjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Entonces nos menciona que fue una profetisa que vivía en Jerusalén, que era esposa de Salum, que nos menciona que era encargado de las vestiduras se podría decir como del palacio, ¿no? Del palacio real, y vivía en el segundo distrito de Jerusalén. Y sabemos que durante ese reinado de Josías había un periodo de reforma espiritual, por así decirlo. ¿Por qué? Porque estaba creando el cambio, ¿no? Josías, porque estaba dejando justo esta parte de la idolatría y el pueblo se estaba acercando más a Dios. Y bueno, es reconocida como profeta de Dios. Por eso el rey Josías acudía a las consultas para saber qué decía el libro, que ahorita más adelante lo vamos a poder entender, que dice en el 17, que dice, en el 15, dice, y ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que hablaba este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntáis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta, ¿no? Aquí vemos entonces que después de que habían encontrado el libro y lo habían leído, pues había esta parte de la condenación que tenía, ¿no? El pueblo por haber idolatrado. Y habla a Hulda, reafirma, ¿no? Reafirma esta parte de la profecía por medio de Dios, que les menciona que iba a haber consecuencias, ¿no? Por haber idolatrado a sus dioses. Entonces, por eso Josías la consulta, ¿no? Va a ella y le pide que le muestre, que le explique, y eso fue lo que le dijo, ¿no? Y entonces en la siguiente, que es cuál fue el principal tema de sus profecías, nos marca acerca de dos, ¿no? Dos, dos mensajes claros que Hulda dijo, perdón. Y el primero fue el primero de el juicio venidero,
por el pecado que estaba, en que estaba Judá, y la misericordia para Josías por su humildad, ¿no? Porque vemos que él le menciona, ¿no? En el 17, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará, ¿no? Dice, mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntáis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, y que vendrán a sus asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová, ¿no? Entonces, Hulda confirmó que Dios traería castigo por la desobediencia a la palabra de Dios. Y Josías iba a ser como librado, ¿no? De ver el juicio que iba a someter en Judá, porque él estaba arrepentido, ¿no? Y porque él estaba tratando de cambiar al pueblo. Y aquí podemos ver el amor y la misericordia de Dios, que cómo cambia nuestro destino, ¿no? Porque cuando muchas veces no estamos en el camino de Dios, estamos destinados a vivir condenación, ¿no? Y aquí pasa que cuando uno se arrepiente y entrega el corazón a Dios, pues ¿qué pasa? Dios cambia nuestro destino, ¿no? Y ve Él que estamos dispuestos a servirles y perdona el pecado, ¿no? Entonces, como les mencionaba, el pecado puede llevarnos a un destino distinto, ¿no? Que no es el que Dios quiere para nosotros, pero al arrepentirnos, Dios nos da otro destino, como podría ser también uno de los ejemplos que les estaba dando acerca del rey de Manasés, ¿no? Que hizo muchas cosas, que profanó el templo de Dios y que hirió al pueblo, ¿no? Que hizo mucha maldad y sin embargo se arrepintió al final y cambió su destino, ¿no? Eso es algo importante, algo muy interesante que nos habla acerca de este pasaje. Y después seguimos con la importancia de Hulda, que no menciona con claridad en qué año murió ni cómo murió, entonces eso no lo sabemos. Pero la importancia de Hulda o qué papel jugó Hulda aquí es que una de las principales es una de las pocas mujeres profetas mencionadas en la Biblia, ¿no? Como también está Débora o Miriam, pero que son pocas de las mujeres, ¿no? Que habla que fueron profetas de Dios. Y su profecía fue clave para Josías. ¿Por qué? Porque después de oírla, reafirmó su compromiso de limpiar, ¿no? La idolatría de su pueblo, porque más adelante en el 23 nos menciona. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolos ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían la palabra del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto, ¿no? Entonces aquí vemos que reafirmó, ¿no? Lo que ya había hablado Dios a través de la profeta Hulda. Josías no tuvo duda, ¿no? No tuvo preguntas, sino que ¿qué hizo? Dice que juntó ¿cómo nos mencionas? Reunió con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, ¿no? Y dice que les leyó el libro
y que se comprometieron, ¿no? Y algo que me gusta es, y poniéndose rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. O sea que no solamente él decidió, ¿no? Como seguir, sí era un mandato de él, pero en parte todos confirmaron ese pacto, ¿no? Todos hicieron ese pacto. Entonces, algo importante o una pregunta que me surgió es que, ¿cuántas veces hacemos caso a lo que Dios nos pide, no? Porque aquí sí era algo que estaba como un mandato, pero muchas veces cuando Dios nos pide dejar algo, entregar algo, ¿qué hacemos? Pues muchas veces no lo hacemos, ¿no? O cuando nos pide aquí que guardemos sus estatutos y sus mandamientos, pues puede salir de nuestra boca, ¿no? Pero nuestras obras, ¿de qué hablan? No hacemos un cambio verdadero. Entonces debemos de cuestionarnos eso. Y otra también fue que, sí, ya les dije que fue consultada por Josías, pero algo interesante que encontré fue que fue consultada en lugar de otros hombres profetas, que como en ese entonces también estaba Jeremías, que vivía en ese tiempo, entonces el cual muestra que Hulda tenía un papel de reconocido y respetado, ¿no? Y que en cierta manera quien está dispuesto puede ser un instrumento para Dios. Y entonces después ya viene la reflexión o la aplicación. La siguiente, Adi, porfa. Que podemos ver que justo como mujer, tal vez muchas veces, no sabemos, no nos menciona, pero pues a mí sí me surgió como esta duda, ¿no? De que no habrá tenido miedo o algo, porque pues sabemos que en ese tiempo a la mujer pues no se le veía bien, ¿no? Como ahorita también en muchas cosas, pero en ese momento pues era un poco más difícil, ¿no? Entonces yo veo que justo la valentía de Uda como mujer usada por Dios nos enseña que cualquier persona puede ser usada por Él y que cualquiera que esté dispuesta a ser un instrumento puede ser un instrumento para Dios, ¿no? Y también eh, recordé un poco lo que hemos estado viendo en las clases pasadas y vi la revelación y la autoridad que Dios nos da a través de su palabra, ¿no? Porque no, usó a Hulda, pero le dio esa autoridad, ¿no? Para hablar y para profesar cosas de Dios, ¿no? Entonces, el otro que también saqué es Dios honra a los que tienen un corazón contrito y no ignoran el pecado. Nos invita a volver a la palabra si estamos alejados y vivir en reverencia a Dios. Y ¿qué quiero como explicar con esto acerca de vivir en reverencia a Dios? ¿No? Que es decir, que no es solo, pues, creernos, ¿cómo decirlo?, cristianos, ¿no? Sino también es un poco de reverencia a Dios, yo lo veo que es como vivir para Él, ¿no? Vivir para Él y que existen consecuencias que puede pasarnos si no seguimos, si no vivimos para Él, ¿no? Entonces, esto es algo de lo que me gustó de Hulda. Fueron cosas interesantes. No habla mucho de ella, no, pero es muy interesante. De donde sí está un poquito más largo es con Isaías. Entonces, me quise ir un poquito rápido con Hulda para que fuera un poco más fácil con Isaías, porque Isaías también, nos habla de muchísimo de Isaías, ¿no? Entonces nos vamos con Isaías, hijo de Amos, y aquí ya les puse las citas bíblicas. Aquí nos marcaba en Isaías, en Segunda de Reyes 20, nos habla, ahorita les explico un poquito más, pero nos vamos a enfocar en eso, ¿no? Entonces nos vamos a Segunda de Reyes 20,
está un poquito más atrás, nada más. Y lo leo y después de nuevo les doy contexto, ¿vale? Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, tomad masa de higo y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de Jehová, de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho, ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás, ¿no? Entonces, aquí nos habla de la profecía que hizo Isaías con Ezequías. Entonces, para dar un poquito de contexto, la siguiente, por favor, Adi. Vamos a irnos a Isaías 1:1, que nos explica un poco de Isaías, ¿no? Y dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Entonces, aquí dice que quien reinaba, aquí específicamente ya nos está mencionando que estuvo en varios reinados, ¿no? Pero específicamente en el que nos vamos a centrar ahorita es en el de Ezequías. ¿Quién fue rey de Judá? ¿Y qué pasó durante su reinado? El rey de Asiria, que ahorita también vamos a leerlo un poco, invade Judá y amenaza con destruir Jerusalén, ¿no? Eso es lo que pasaba. Entonces nos vamos a enfocar en el reinado de Ezequías, ¿no? Y Ezequías, vamos a verlo en Segunda de Reyes 18. Y dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó el reinado, reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés, ¿no? Aquí, como lo menciona, que Ezequías fue rey de Judá, hijo de Acaz, como lo escuchamos. Reinó en Jerusalén durante 29 años y fue uno de los reyes
más piadosos de Judá, ¿no? Porque lo menciona aquí, ¿no? Y también dice que quitó los altares paganos, destruyó la serpiente de bronce que adoraban que adoraba el pueblo, que era la de Moisés. Restauró el templo y el culto verdadero a Dios. Y durante su reinado, que es aquí donde vamos a empezar a leer, que es a partir del 1813 en adelante, que nos habla acerca de qué fue lo que pasó, que aquí es que por eso les puse qué pasó durante su reinado. Lo vamos a comenzar a leer y dice así. Dice, a los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortalecidas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis, yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsaris y al Rabsaces, con un gran ejército. Desde Laquis contra Jerusalén, subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Llamaron luego al rey y salió a ellos Eliakim, hijo de Hilcias, mayordomo, y Sabnea, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, y le dijo al Rabasés, decir ahora Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra. Mas, ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará, tal como es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis a Jerusalén? Ahora pues yo te ruego que desrehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos y tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues podrías resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso he venido yo sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Entonces, hijo de Aliakim, hijo de Hilcias, y Sabna y Joa al Rabasqués, te rogamos que hables a tus siervos en armeo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, a oídas del pueblo que está sobre el muro. Dice, y el Rabasés les dijo, me ha enviado a mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. Entonces el Rabasés se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo, oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad nos será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí, y como cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo.
hasta que yo venga y os lleve una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigas a Ezequías, porque os engaña cuando dice Jehová nos librará. Entonces, no, hasta el 37, perdón. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Amat y de Arfad? ¿Dónde está el dios de Sefarbaín, de Ena y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero el pueblo cayó y no le respondió palabra porque había mandamiento del rey, el cual había dicho, no le respondáis. Entonces Eliakim, hijo de Hilcias, mayordomo, y Sebna, escriba, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías rasgando sus vestidos y le contaron las palabras de Rabasés. Rabasés se podría decir que era el mensajero, ¿no? De este rey de Asiria, Sennacherib. Y él amenazaba, ¿no? Como lo vimos, como ya lo escuchamos, amenazaba con destruir Judá. Y algo que es interesante aquí es que cómo él se hacía, ¿cómo se puede decir? Sí, sentía que tenía ese poder, ¿no? Porque prácticamente como que hacía burla, ¿no? De cómo, quién me va a impedir que yo pueda destruir Judas, ¿no? Entonces, Ezequías, que más adelante nos menciona también, es que va al templo y ora, ¿no? Pide ayuda a Dios, que eso lo vemos en el 19 del 1 al 5, que ahorita lo vamos a leer bien, pero pide ayuda a Dios y consulta al profeta Isaías. Y entonces vemos que también deja el pueblo, ya me perdí. Las amenazas a Ezequías, y todavía Ezequías dice que pues deje a su pueblo, ¿no? Pero como vemos, este rey, el mensajero se burlaba, ¿no? Y decía que cómo iba a hacer eso, pero aquí entonces en el Isaías 19 del 1 al 5 es donde ya nos habla un poquito más de acerca de cuando Ezequías pide a Dios, porque dice, cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Y envió a Eliakim, mayordomo, a Sabnea, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amos, para que le dijesen, así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y a la que da a luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabasés, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías, e Isaías les respondió, así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí pondré yo en un espíritu y oirá rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra caiga espada. Y regresando el Rabasés halló al rey de Asiria combatiendo contra Libna, porque oyó que había ido a Laquis, y oyó decir que Tirhaka, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió él y envió embajadores a Ezequías diciendo, así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías para decir, Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí tú has oído lo que han hecho los reyes Asiria a todas las tierras destruyéndolas. ¿Y escaparás tú?
¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es Gozán, Harán, Rezef y los hijos de Edén que estaban en Telazar. Y aquí podemos ver, ¿no? Que una de las profecías que hace Isaías, ¿no? Pero también nos habla acerca de cómo no todavía se burla y dice que cómo es que sigue pensando que va a poder Dios cubrir, ¿no? A Judá y dice que pues no, ¿no? Que es imposible. Pero eso es un poquito del contexto, sí está un poco largo. Pero entonces, en el siguiente vamos a quién fue Isaías, hijo de Amos, que como lo vimos está en Isaías 1:1 y también un poquito en el 6. Entonces, para esto, aquí les puse como unos puntos clave, que primero vemos que fue un profeta de Judá durante los reinados de Usías, Acabs y Ezequías, ¿no? Que ya fue lo que vimos en la cita. También su padre fue Amos, como nos los menciona, pero no habla del profeta Amos. O sea, hay que recalcarlo porque muchas veces nos podemos confundir, o al menos yo cuando lo pensé, como que se me vino a la mente. Y después también nos menciona, se cree, bueno, cuando estuve investigando un poco, leí que se cree que era de familia noble o de la corte real porque tenía acceso al rey y al templo. Y fue llamado al ministerio profético en una poderosa visión de Dios en el templo, que esa está en Isaías 6, para que lo busquemos. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrada sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para a él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el trono, así será el tronco, la simiente santa. Ahí nos habla un poquito acerca de su llamado. Entonces ahí es de quién fue Isaías. Y después nos seguimos con cuál fue el principal tema de sus profecías. Y también lo traté de resumir un poquito, que nos vamos a centrar en 3. Las primeras 2 no las hemos escuchado, pero la última sí. Y es proclamó juicio y esperanza para Judá. ¿Por qué? Porque denunció la idolatría, ¿no?
porque anunció el juicio que tenía Dios por la desobediencia del pueblo, llamó constantemente al arrepentimiento al pueblo. Esa fue una de los principales. Y después sigue también que predicó sobre el Mesías. Y él fue el que anunció el nombre del Mesías como Emmanuel, Dios con nosotros, y que lo vemos en Isaías 9:6, que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿No? Aquí nos comienza a hablar acerca del Mesías y que él iba a venir, ¿no? Como siervo sufriente, por así decirlo, y que moriría por nuestros pecados, que también lo dice en Isaías 53. Nos habla acerca de las profecías que sabemos que ya se cumplieron, ¿no? Y dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renueve delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantado, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿No? Aquí nos habla esta parte del Mesías, del Cristo, y que también después ya nos viene a que fue el consejero del rey de Judá, Ezequías, y cuando sufrió la amenaza, ¿no? Cuando fue amenazado por este rey, pues él consultó y vimos, ¿no? Que a pesar de que él tenía miedo, ¿no? Porque menciona que estaba angustiado, ¿no? Que dice que rasgó sus vestiduras, pues nos habla acerca de que consultó a Isaías, y Isaías, ¿no? Profetizó lo que iba a pasar, ¿no? Y fue consejero del rey Ezequías que Dios, profetizó que Dios libraría la ciudad y se cumplió, ¿no? Porque en el Isaías, que diga, en Segunda de Reyes, donde estábamos, que es Segunda de Reyes 22, nos dice en el 20, nosotros, nos menciona, dice, pero el pueblo cayó y no respondió. Nos menciona más adelante de cómo manda a uno de sus ángeles y destruye a los que había mandado el rey de Asiria. Y también profetizó lo que habíamos mencionado en la primera parte, que está en el 20, que cuando está enfermo Ezequías, ¿no? Que profetizó que sanaría y que más aparte viviría 15 años más, ¿no? Y que el sol, cómo iba a ser, que se iba a dar cuenta que el sol iba a retroceder 10 grados, ¿no? Lo menciona. Entonces, algo importante también aquí es que, de nuevo vengo yo con lo que hemos estado tocando un poco en los temas, es que Dios le dio la autoridad, ¿no? Como por medio de su palabra. ¿Para qué? Para las tres cosas. Primero, para corregir. ¿Por qué? Porque anunciaba, más bien denunció la idolatría, ¿no? Porque hablaba a su pueblo, al pueblo de Judá, de que pues, estaban mal, ¿no? Y los orillaba, los incitaba a que se arrepintieran por las cosas malas que estaban haciendo delante de Dios. Entonces, es que Dios le dio la autoridad de corregir, también le dio de predicar. ¿Por qué? Porque nos habló acerca del Mesías, ¿no? De cómo iba a venir. Y también nos mostró, ¿no? El poder y la misericordia de Dios para quienes le sirven, porque como vemos aquí, el rey Ezequías era
era un siervo de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque también limpió todas estas partes de la idolatría que había por parte del pueblo. Entonces, son 3 puntos importantes que me gusta de esta parte de Isaías, que le dio la autoridad para corregir, para predicar y para mostrar, ¿no? Y son puntos importantes que debemos de tomar en cuenta. Y también después, cómo terminó su vida. Aquí no lo dice también, describe su muerte en la Biblia, pero en la tradición judía se dice que fue martirizado, o sea, y aserrado, o sea, martirizado quiere decir que iba, más bien que murió antes de querer dejar la fe, ¿no? Antes de creer, prefirió morir que dejar de creer, ¿no? Y entonces dice también que fue aserrado se dice que por el rey Manases, y quiere decir que lo partieron en dos, ¿no? De eso nos habla acerca de... Y hay como que menciona específicamente un poquito, en Hebreos 11:37, porque nos habla acerca de cómo murieron, ¿no? O sea, no dice específicamente su nombre, pero sí nos da como una idea en Hebreos 11:37, porque dice, eh, bueno, en el 36, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedrados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, ¿no? Nos habla, aquí nos da como un poquito de que se asocia en esta parte de cómo fue que terminó su vida. Y después nos vamos ya a la siguiente, por favor, que nos habla acerca de la importancia, bueno, que fue uno de los que destaqué, importancia de Isaías, hijo de Amos. Y entonces Isaías fue un mensajero de esperanza, porque como los mencionaba, Ezequías tenía miedo, ¿no? Tenía miedo en que se fuera a destruir el pueblo, y sin embargo Ezequías confió, ¿no? Y Isaías le dio esperanza, ¿no? A través de Dios, porque le dijo que no iba a ser destruido, ¿no? Que no ni siquiera iba a pasar una lanza, que antes de eso iban a terminar con el rey con el rey de Asiria. Y entonces también podemos ver el poder de Dios por medio de Isaías. ¿Por qué? Porque lo sanó, bueno, más bien por la profecía se sanó el rey, y más aparte, ¿por qué? Porque salvó a Jerusalén, ¿no? Y fue un profeta firme porque hablaba con autoridad y fue fiel a Dios, ¿no? Son puntos claves que debemos de tomar en cuenta. Y también ya por último, en la reflexión o en la aplicación que le puse, Dios honra la confianza y la oración sincera. ¿Por qué? Pues porque Ezequías creyó que Dios cuidaría del pueblo, ¿no? Y aun cuando pues su destino estaba escrito, porque le dijo, ¿no? Que iba a morir, se postró y oró a Dios, ¿no? Y Dios escucha sí, Dios escucha a los contritos de corazón, ¿no? Como lo vemos, y a los humillados. Y Dios tiene el poder de cambiar nuestra vida. Es algo que veo yo en los dos pasajes, que Dios tiene el poder de cambiar nuestra vida, como dice en Salmos 51:17, acerca de los que Dios escucha los contritos de corazón. Y la fidelidad a Dios. ¿Por qué la fidelidad a Dios? Porque al ser fieles, Él nos trae protección, ¿no? Una protección inigualable
explicar, ¿no? O sea, que con el simple hecho de que nos protege en situaciones que ni siquiera nosotros podemos llegar a pensar, ¿no? O que están pasando. Y es lo que puedo sacar yo de estas dos partes, de la autoridad que nos da Dios, ¿no? Para poder demostrar su poder, ¿no? Para que cada cosa que Dios nos ha mostrado, que es lo que veíamos mucho en este domingo, ¿no? Que hablaba acerca de la revelación de Dios y de la autoridad de Dios, ¿no? Que por medio de su palabra desde el principio lo podemos ver, Él se ha revelado a nuestras vidas y nos da ese privilegio de poder buscarle por medio de su palabra, ¿no? Y nos muestra evidentemente todo lo que ha pasado, todo lo que está por pasar y que debemos de estar preparados, ¿no? Porque hay consecuencias, porque aquí lo menciona que pues había idolatría y muchas cosas, pero pues seguimos hoy en día con muchas cosas idolatrando y no necesariamente religión, ¿no? Sí, son muchísimas cosas que nosotros podemos idolatrar, como el trabajo, la escuela, el dinero, ¿no? Cosas que claramente nos apartan de Dios, ¿no? Y al estar apartado de Dios significa que no podemos, pues no vamos a poder estar con Él. Y de los profetas que, como lo mencionaba, que podemos ser instrumentos para Dios siempre y cuando nosotros tengamos ese corazón dispuesto, ¿no? Porque hoy en día, pues Dios no se revela a nosotros. ¿Por qué? Porque no tenemos esa comunión con Dios. Y es todo de mi parte, hermanos. Gracias. Amén, hermanos. Pues bueno, Eli, muchas gracias. Que Dios te siga utilizando, Dios te siga bendiciendo. Hermanos, ¿algún comentario, algo que quieran comentarle a la hermana Eli, ampliar, algo que usted se haya quedado con la palabra de Dios? Adelante, si alguien quiere comentar algo, Amén. adelante. Bueno, yo creo que aquí hay algo muy importante que Dios nos habla a cada uno de nuestras vidas y es la palabra, ¿verdad? Y algo ciertamente yo creo que el Señor en esta noche nos ha hablado como todas las noches, como todos los martes, como todos los domingos, los viernes. Todos los días son especiales para el Señor y son especiales porque nos habla a nosotros. Pero aquí nos habla de un personaje muy importante que es Hulda, porque Hulda era una profetisa reconocida como profetisa. Hulda tenía una profecía para el pueblo de Judá. Pero ¿qué tuvo Hulda? Hulda tuvo valentía, tuvo fidelidad con Dios. Ella habló al pueblo con audacia, porque era una profetisa de Dios. Nosotros, ¿qué hacemos? Muchas veces escuchamos la voz del Espíritu Santo y nos hacemos que no la escuchamos. Pero esta profetisa escuchaba a Dios. Y lo más importante, que era obediente a Dios y era fiel. Y el Espíritu Santo la usaba. ¿Sí? Entonces nosotros debemos de ver que Hulda, ¿qué hizo? Llevó el mensaje de Dios a Josías de la maldad de Judá, que iba a venir la destrucción sobre la tierra. Josías, ¿qué fue? Fue un hombre que se humilló ante Dios, escuchó las palabras del libro de la ley. Y Hulda revela que Dios iba a tener para el pueblo calamidad sobre Jerusalén y Judá, a causa de la idolatría y desobediencia a la ley. Hulda, ¿qué hizo? Anuncia a Josías que él no iba a ver los males que iban a suceder. ¿Por qué no lo iba a ver? Porque él se humilló, reconoció quién era Dios. Entonces, al reconocer la palabra de Dios, él se arrepintió y dijo a Josías
que él iba a morir, pero él iba a morir en paz. ¿Por qué iba a morir en paz? Porque él escuchó la voz de Dios, porque él fue obediente a Dios. Entonces nosotros, en nuestra vida personal, es lo que Dios quiere para nosotros, que seamos con él fieles, obedientes, que escuchemos la voz del Espíritu Santo, que no nada más leamos por leer como se nos ha dicho, como nos decía la hermana Paulita, lean para que nadie los engañe. Como lo has dicho tú, hermano, pidan el discernimiento al Espíritu Santo para que él hable a tu vida y a la vida de tu familia. Entonces, aquí, ¿qué hacía esta mujer? Esta mujer buscaba a Dios, era temerosa de Dios, era usada por Dios y era reconocida como profetisa de Dios, porque llevó la palabra de Dios. Y lo poquito que pude leer de Isaías, porque esto nos lo habla en Segunda de Reyes 22-23, y en Isaías 19:5, pues aquí nos habla otro profeta, el profeta Isaías. Y aquí, ¿qué habla? Es muy poquito. Habla sobre lo que iba a pasar en el río Nilo de Egipto. ¿Y qué iba a pasar? Se iban a agotar las aguas del río, se iban a secar los canales y los arroyos y quedarían vacíos. Y toda la vegetación se iba a marchitar y iba a morir. Respecto a nosotros, a mi vida personal, yo decía, Señor, ciertamente, si no te buscamos, si no estamos tomados de la mano de Cristo, si no estamos arraizados en el Espíritu Santo, nos vamos a morir espiritualmente. Vamos a ir secándonos poco a poco. Y se nos ha dicho muchas veces, ¿cómo estás delante de Dios? A ver, Mari, ¿cómo estás delante de Dios? ¿En verdad eres obediente? ¿En verdad eres fiel? ¿En verdad eres temerosa de mí? ¿Cómo le vas a declarar al que no te conoce que yo soy tu Dios? Entonces, pues yo creo que aquí en esta palabra el Señor a nosotros nos está motivando, bueno, al menos a mí, a cambiar, a ser diferente, a vivir la palabra. Lo has dicho tú, hermano, Dios quiere levantar profetas, pero profetas de Cristo, profetas del Espíritu Santo, no profetas como los que se sentaban a la mesa de Jezabel, que vivían en la idolatría y hechicerías y brujerías. Y Dios quiere que nosotros seamos diferentes, y en esta noche Dios nos está dando la oportunidad y nos está hablando para que sepamos discernir qué es un profeta y qué es lo que Dios quiere para cada uno de nuestras vidas. Eso es todo, hermano, lo que yo puedo compartir, es lo que yo pude entender de la palabra, porque la verdad, si nos adentramos más, no, pues imagínate, al menos yo sería destruida porque no estoy bien delante de Dios. Amén, hermano, que Dios le bendiga. Amén, hermana. Gracias, hermana Mari. ¿Alguien más, hermanos, que quiera comentar algo? Amén, yo. Nada más que pues está muy padre que también menciona a Hulda como mujer, que fue profetisa, y que pues el Espíritu de Dios ahí también muestra que puede utilizar a cualquier persona que sea de acuerdo a su corazón para hablarle pues al pueblo, ¿no? Y en el caso de Ezequías, pues como bien decía Eli, pues el poder de Dios estaba con él, ¿no? Porque con clamar a Jehová hizo que se retrocedieran 10 grados del reloj, es como retroceder el tiempo. Entonces, pues ese, aparte del milagro de la sanidad de Ezequías, es pues el milagro de que se regresó el tiempo. Y bueno, si sabemos, ven que científicamente nuestro año es son 365 días más 6 horas. ¿Por qué 6 horas? Pues no sé cómo lo han contado los astrónomos, pero bíblicamente se atribuyen esas 6 horas una a cuando fue la batalla de Jalón con Josué, y pues igual y estos 10 grados también entran ahí dentro de esas 6 horas que ven que cada 4 años, por eso hacemos un año bisiesto, porque son 6 horas de más que no se cierra completamente el año en el día.
Y bueno, ya nada más era dato curioso y con esto termino, hermanos. Yo creo que la mayoría ya lo sabe. Bueno, hermanos, ¿alguien más? ¿Alguien más que quiera decir algo? No, hermanos, nadie más se anima. Solamente a 2 personas les llegó la palabra. Bueno, pues dejemos que el Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, y aparte a la hermana Eli que nos compartió, pues dejemos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Sabemos que, hermanos, y el domingo, como bien dijeron, la palabra de Dios, no importa si es grande o pequeño, Josías empezó a los 8 años, no importa si es hombre o mujer, no importa si en este caso el antecesor rey, en este caso la hermana Eli nos decía, ¿no? Su papá, Manasés, fue malo. Y aún así, allá adelante de la palabra dice que no iba a Dios a quitar el juicio, ni aún por lo que hizo Josías. Es dura la palabra, hermanos, porque uno piensa que ya me porto bien un tiempo y Dios quitará el juicio, y la verdad es que no. Ahí, a través de los profetas, a través de la propia palabra, todos los reyes. Entonces, si nos enfocamos al tema que es los profetas, pues sí, finalmente nos tenemos que todo eso que platicamos, grande, pequeño, joven, con una descendencia, todo eso solamente, todo redunda en el tema del corazón. ¿Qué corazón tenemos nosotros para con Dios? ¿Qué tanto es nuestro principal apego a Dios cuando nuestro corazón sí está verdaderamente entregado, o de plano solamente, como lo dijo la hermana, solamente leemos y pues bueno, queda grabado más anécdotas de nuestra vida en que Dios hizo, pero tenemos un corazón entregado para con Él? Es no quiere decir que es nuestra prioridad, más bien debe ser nuestra única prioridad para nosotros. No hay otra opción, no hay otra opción. Pero a veces nosotros nos olvidamos, y más cuando llegan las calamidades o los problemas es cuando recurrimos a Él. Pero bueno, hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios nos exhorta, y profetas, los profetas finalmente eso es lo que nos dicen siempre, que Dios tiene una nueva palabra para nosotros, y tenemos la mejor palabra está escrita, no es como el rema. Y si se ha dado cuenta, hermanos, hemos venido hablando de la palabra ya por lo menos 2 o 3 semanitas, tanto los domingos, los viernes, el domingo pasado. Entonces, veamos que Dios, a través de cómo Él mueve los corazones de cada una de las personas que expone su palabra. Y pues bueno, dale gracias a la hermana Eli, ¿verdad?, por esta exposición, porque finalmente vemos que cuando uno también dedica tiempo a la oración, al ayuno, a la entrega, a un corazón dispuesto, pues bueno, salen mejores cosas. No significa que los que no proyectan o los que sí proyectan sepan más o sepan menos, pero que creen, hermano, es dedicarle un poco más de tiempo a Dios, para que también eso de proyectar, hermanos, de resumir, eso también requiere sabiduría, y requiere sabiduría de lo alto, porque a veces no es tan sencillo resumir en palabras concretas, ¿verdad? Toda una historia de Isaías, como bien lo dijo nuestra hermana Elizabeth. Isaías es grande, es uno de los profetas que muchos podrán decir, hermanos, está el libro de Isaías, y que los últimos capítulos del 46 en adelante puede ser algún otro Isaías, o finalmente alguno de sus colaboradores de Isaías. Pero independientemente de eso, hermanos, es la palabra de Dios. Entonces, pues bien, jóvenes, síganse esforzando, como lo vimos como Josías, aunque fue rey, pero Dios no se puso a ver si era pequeño o grande, si era niño o joven, adulto. Y ahí vemos cómo Dios utiliza a los pequeños, a los jóvenes, y pues bueno,
¿Por qué, ¿Por qué Dios lo hace? Porque precisamente tienen un corazón más noble y creen, no cuestionan, creen. Por eso la palabra nos dice lo mismo. Pues bueno, hermanos, de mi lado, pues muchas gracias, hermana Eli, muchas gracias a todos, hermanos. De mi lado, seguir en la buena batalla, como dice la palabra de Dios, seguir escudriñando y pues aquel que se crea fuerte, mira que no se caiga, hermanos, porque ahí viene el enemigo y nos zarandea. Y Dios le da permiso, porque si le dio permiso que zarandeara a los discípulos, a los apóstoles, pues bueno, también va a permitir. Y ahí es donde Dios, pues también mira nuestro corazón y mira qué tanta fe tenemos. Ah, ¿ibas a decir algo, Liz? No, no, tampoco Fanny, ok. Bueno, hermanos, si no, pues le dejamos el micrófono a nuestra hermana Eli. Si ella quiere orar para cerrar la clase o quiere que alguien ore, que ella nos diga quién. Amén. Amén. Sí, si nadie quiere orar, yo puedo orar para hacer despedidas. Amén. Señor, te damos gracias, bendito Padre Celestial. Gracias por ayudarnos, bendito Padre amado, a entender el día de hoy tu palabra, Señor. Gracias porque nos permites terminar un día más de vida, Señor, este día, bendito Padre amado celestial. Te pido que tú seas con nosotros, Señor Jesús. Ayúdanos, bendito Padre amado, en cada batalla, en cada situación, Señor. Tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestras situaciones, Señor. Así que tú pelea la batalla, Señor, porque sin ti nada somos, oh bendito Padre Celestial. Ayúdanos a reconocerte, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Lo que entendimos hoy, Señor, que se quede grabado en nuestros corazones, bendito Padre amado celestial. Ayúdanos a vivir tu palabra, Señor, a vivir en ti, Señor. Ayúdanos a ser fieles a ti, Señor, a confiar en ti, Señor. Oh bendito Padre amado celestial, te damos muchas gracias, oh Señor Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues Gracias. bueno, no me resta más que desearle que pase una buena noche, hermano. Bendiciones. Sigamos orando por los familiares de la hermana Delia, que finalmente es la señora Josefina Juárez, para que Dios la tenga en el hueco de su mano. Y pues bueno, oremos por todos nuestros enfermos, que también algunos andan enfermos, ¿verdad? Entonces hay que cubrirnos porque está haciendo frío, está haciendo aire, está lloviendo, sale el sol. En fin, gracias a Dios tenemos estos climas. También hay que honrar por estos climas y también por las enfermedades, hermanos, porque provienen de Dios finalmente. Amén. Pues bueno, que la paz de Dios esté reinando en su hogar, hermanos. Bendiciones a su familia, bendiciones para usted y primeramente Dios nos escuchamos, si Dios los permite, el próximo viernes.